Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 16 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 9, con el título Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice la palabra empezando en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses, guárdense de los judaizantes. Guárdense de aquellas personas que exigen una obediencia perfecta a la ley. Y aquí el apóstol Pablo los llama perros. Son palabras que quizá ellos usaban de las personas que no se conformaban a su obediencia estricta. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí sabemos que está hablando de los judaizantes, porque el apóstol Pablo aquí estaba diciendo, exagerando, que la circuncisión de ellos, que era una circuncisión física, era una mutilación del cuerpo. Y dice en el versículo 3, en contraste a los judaizantes, que quizá tenían una obediencia externa, dice aquí el apóstol Pablo, que ellos eran la verdadera circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de los cristianos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí dice el apóstol Pablo, ellos quizás sirven a Dios en la carne, pero nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios, los que adoramos a Dios y le agradamos en espíritu y en verdad, siendo transformados desde el interior. La obediencia de ellos era una obediencia que iba mucho más allá de una mera obediencia física y externa de los judaizantes, de los fariseos. Y dice aquí el apóstol Pablo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Ellos se glorían en ellos mismos, se jactan de sus propias buenas obras. Se glorían en ellos mismos, pero nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros no confiamos en nuestra propia carne, en nuestras obras, en una obediencia física y externa meramente. Servimos a Dios en espíritu y en verdad. Y luego dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 4, y si ellos dicen que son los más justos y los santos y se jactan de su linaje, se jactan de su obediencia a la ley, se jactan de sus diezmos, se jactan de que son verdaderos judíos, dice aquí el apóstol Pablo, ellos se creen, pues yo me creía aún más y yo era más que ellos, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí dice el apóstol Pablo, ¿quieren jugar ese juego de la obediencia externa del farisaísmo, del judaizante? Pues si quieren jugar ese juego, yo les puedo ganar a cada uno de ustedes. Yo pensaba que yo tenía de qué confiar en mi propia carne y así vivía, entregado a obedecer la ley perfectamente. Me creía yo justo, santo, que yo estaba verdaderamente agradando a Dios. Mire la lista que da aquí, el versículo 5, circuncidado al octavo día. Es un mandamiento que Dios le había dado a Abraham, que obedecieran todos sus descendientes, y luego se repite en el libro de Levítico. Y dice aquí el apóstol Pablo, pues yo me circuncidé al octavo día, del linaje de Israel. Yo soy un verdadero israelita, de la tribu de Benjamín. Y vemos en otras partes de la Biblia que el apóstol Pablo dice esto. La tribu de Benjamín
era la única tribu que le fue fiel al trono davídico durante el reino dividido. Y además fue de esa tribu que nació el primer rey de Israel, Saúl, ese mismo nombre que le dieron a él. El apóstol Pablo era su nombre original, era Saulo, no Pablo. Pero él tenía entonces el nombre del primer rey de Israel, era un verdadero israelita, era de la tribu de Benjamín, de la mejor tribu. Dice hebreo de hebreos. Ambos padres míos son hebreos, aunque yo nací en la diáspora y no nací en Israel mismo, yo soy de raza pura. En cuanto a la ley, fariseo. Yo pertenecía al grupo que más buscaba pegarse a la ley. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Yo mataba a los cristianos pensando que estaba haciéndole un favor a Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, yo creo que el apóstol Pablo aquí no exagera. Él estudió debajo de Gamaliel, que era el mejor maestro fariseo que existió en toda la historia judía. Y ese fue su maestro de Pablo, Gamaliel. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, intachable. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo era perfecto. Ustedes, los fariseos, los judaizantes, se creen perfectos, pues yo verdaderamente era todo eso. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, yo anteriormente vivía en ignorancia de Cristo Jesús. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y lo que antes para mí era gran ganancia, para mí ahora, que conozco el amor de Cristo Jesús, es pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vaya lo que dice aquí el apóstol Pablo. Lo que antes yo consideraba gran ganancia, que era yo un hebreo, que yo era un verdadero israelita, que yo le pertenecía a la tribu de Benjamín, todas estas cosas de las cuales yo me jactaba y decía, pues estos son mis trofeos. Ahora que conozco el amor de Cristo Jesús, que es infinitamente más grande que todas esas cosas que antes anhelaba, que antes tanto deseaba, ahora esas cosas para mí son basura, son excrementos, son estiércol. No, Cristo es infinitamente mejor. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo es pérdida en comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Yo me jacto no como ustedes en sus propias buenas obras, en su inteligencia, en su entendimiento. Yo me jacto en Cristo Jesús. Quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él. Aquí está hablando de que cuando regrese Jesucristo o cuando llegue el fin del mundo, Él quiere estar encontrado así, refugiado bien en Cristo Jesús, unido a Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que Dios nos regala, que ningún ser humano se puede ganar y obtener y alcanzar, la justicia perfecta que Dios nos da a través de la fe en Cristo Jesús. Ese es mi tesoro, eso es lo que yo deseo más que cualquier otra cosa. Todo lo demás, basura, basura, basura. Nos vamos a empezar el día de hoy en oración. Vamos a decirle al Señor, Señor,
Queremos tener el mismo corazón del apóstol Pablo. Todo lo que yo antes consideraba gran ganancia. Qué sé yo, ahorita se está jugando la lotería y el premio ha pasado $1 billón. Antes de conocer a Cristo Jesús, si yo me ganara esa lotería, pues sería el hombre más feliz del mundo. Pero ahora que conozco a Cristo Jesús, ganarme la lotería es basura. No quiero ese dinero, no quiero eso, no lo necesito. Si tengo a Cristo Jesús, lo tengo todo. Dios, danos ese corazón del apóstol Pablo, que estuvo tan contento y satisfecho en Cristo Jesús, que proseguía al blanco para alcanzar más de Cristo, para conocer más de Cristo, para imitar a Cristo Jesús y seguirlo a Él en sus pasos, en su muerte, en su sufrimiento, en su resurrección. Queremos más de Cristo, oh Dios. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.